Introducción. El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. 42 años después, su paradero sigue siendo desconocido. En México, durante la década de los 70 y principios de los 80, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes del Estado. Estas formaron parte de una política de Estado que resultó en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se mantienen en total impunidad a la fecha. Parte de esta política de Estado involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen, principalmente activistas políticos y dirigentes sociales. A este periodo histórico se le denominó Guerra Sucia. Es en este contexto en el que se da la detención del señor Rosendo Radilla. La detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedidos los hechos, y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicias Nacionales. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual concluyó en un informe especial publicado en el año 2001, conjuntamente con la Recomendación 26/2001, e igualmente fue una de las averiguaciones previas investigadas por la Fiscalía Especial, creada en la transición democrática con el fin de no alcanzado de aclarar los crímenes del pasado. Dicha fiscalía fue cerrada de forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. Actualmente las investigaciones radican en la Coordinación General de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el presente caso, pues en agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro al juez civil. Sin embargo, el proceso fue llevado ante la justicia militar con base en la resolución de la propia justicia civil. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual fue desechada, arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se subrayó dado el fallecimiento del procesado. ¿Qué derechos humanos se violaron en el caso Radilla Pacheco? Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras sostener una audiencia pública sobre la admisibilidad del caso, el 21 de octubre de 2004, la Comisión Internacional de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad número 65/05 el 12 de octubre de 2005. El 27 de julio de 2007, durante su 128 periodo ordinario de sesiones, la Comisión Internacional de Derechos Humanos consideró las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 60/07, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por una falta de respuesta efectiva del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe de fondo, al 15 de marzo de 2008, la Comisión Internacional de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, derecho a las garantías judiciales, artículo 8, y derecho a la protección judicial, artículo 25, en conexión con la obligación de respetar los derechos, artículo 1.1. Todos estos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, los representantes de las víctimas demandaron al Estado mexicano
no solo por los derechos consagrados en la Convención Americana, sino también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente los peticionarios del caso se encuentran en el periodo de cumplimiento de la sentencia referida. En primer lugar, el caso Radilla, el primer caso en que la Corte Internacional de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que se emitan por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de la sentencia en el caso Radilla. En la resolución a dicho proceso en julio de 2011, la Suprema Corte estableció en primer lugar que las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos en las que México sea parte son obligatorias para todas las autoridades mexicanas, siendo únicamente orientadores los criterios contenidos en sentencias en las que México no es parte. En el caso de Rosendo Radilla, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y AFADEM han representado a las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de la sobre el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, en su apartado resolutivo se establece que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma, con los artículos 1 romano y 11 romano de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 120 a 159 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 160 a 172 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, los artículos 1 romano A, inciso A, B y D, 9 romano y 19 romano de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 173 a 314 de la presente sentencia. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derechos internos establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 romano de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, en los términos del párrafo 315 a 324 de la presente sentencia. ¿Cuál de esas recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a cabo el gobierno mexicano hasta la fecha? Caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos. Demanda presentada a causa de la detención
tortura y desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, atribuible a agentes militares del ejército mexicano, así como la falta de investigaciones de los hechos, falta de determinación de su paradero y de reparación a sus familiares, además que el fuero militar tomó conocimiento de los procedimientos respectivos. La Corte declaró responsable al Estado mexicano de las violaciones de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida del señor Pacheco, otros derechos de algunos familiares y determinó que incumplió el deber de adoptar posiciones de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 y 3 romanos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, respecto de la tipificación de dicho delito. Sin duda alguna, la sentencia que nos ocupa marcará un hito en la historia jurídica de nuestro país, por los alcances que ella se desprende, algunos de los cuales comentaremos. En primer lugar, debemos destacar que se reconoce por el Tribunal Interamericano el contexto de represión política y abuso de poder en México, conocido como la Guerra Sucia, momento en donde se enmarcan los hechos ocurridos al señor Radilla. Más allá de esto, la sentencia aborda y clarifica el tema de la jurisdicción militar, la cual a entender de la Corte Interamericana debe ser restrictiva y aplicarse únicamente a miembros de las Fuerzas Armadas que realicen conductas que contravengan la disciplina y el orden militar, sin que en ningún caso se pueda extender a la comisión de delitos comunes y perjuicio de civiles. Esto tiene gran relevancia en nuestro país, donde el fuero militar ha sido tradicionalmente entendido tanto por el Código de Justicia Militar como para la jurisprudencia en un sentido más amplio, en virtud de que se declara la inconvencionalidad de dichas normas e interpretaciones, por lo que en adelante deberá de entenderse de forma más restringida y limitada. Ahora bien, dado la trascendencia de esta resolución, se generó una discusión al respecto en la Suprema Corte de Justicia a instancias del entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien inició una consulta a trámite ante el Pleno para dilucidar la actuación y postura que debería tomar dicho tribunal frente a algunas posibles obligaciones directas para el Poder Judicial derivadas de la sentencia indicada. Este álgido e intrincado debate duró 4 sesiones, determinándose finalmente dar por concluido dicho procedimiento e iniciar otro, en el que con mayor facultades e información pudiera hacerse una declaración formal al respecto. Cabe señalar que en el segundo procedimiento las condiciones del marco jurídico nacional dieron un relevante giro dado la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo cual obligó a los ministros a realizar la problemática desde la nueva óptica de máxima protección de derechos humanos, tomando en cuenta la integración directa de los tratados internacionales en esta materia, las nuevas reglas de interpretación y la obligación de las autoridades de proteger, promover, respetar y garantizar tales derechos. Las principales conclusiones a las que se arribaron son las siguientes. Los Estados Unidos mexicanos se sujetaron a la jurisdicción de la Corte Interamericana y como consecuencia de ello las sentencias que dicte este órgano en contra de México constituyen cosa juzgada. Como consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia no puede evaluar el litigio ni cuestionar la competencia del Tribunal Interamericano, y en cambio sí debe intervenir en su cumplimiento en la parte que le corresponda. Además resultan vinculantes no solo los puntos resolutivos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia respectiva. Por el contrario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana que conste en sentencias en las que México no esté directamente vinculado, es decir, que no haya sido parte en el proceso, tendrá solamente el carácter de criterios orientadores para los juzgadores mexicanos. Esto siempre y cuando implique la opción más favorable a la persona.